Hola chicos, nos volvemos a encontrar en este nuevo video para recordar las operaciones con fracciones de suma, resta, multiplicación y división y también para ver cómo intervienen las fracciones dentro de los números mixtos. Vamos a comenzar con la suma de fracciones con igual denominador. Cuando ambas fracciones poseen el mismo denominador, como por ejemplo en la primera parte que muestra 5 octavos más 2 octavos, el denominador al ser igual se mantiene ese mismo denominador y solamente se procede a sumar ambos numeradores. En este caso del ejemplo es 5 más 2 me da 7. Siempre que sea el mismo denominador, se repite el denominador de ambas fracciones y solamente se realiza la suma de los numeradores. En el caso de la resta pasa exactamente igual, chicos. Si miramos en el primer ejemplo, tenemos 3 séptimos menos 2 séptimos. Si observamos, los dos denominadores son 7, entonces mantenemos el mismo denominador como resultado y solamente procedemos a restarle al primer numerador el segundo numerador. 3 menos 2 es igual a 1. El resultado va a ser un séptimo. ¿Qué ocurre cuando la suma de las fracciones tienen distinto denominador? En ese caso, como ya lo hemos visto en otras oportunidades y en otros encuentros, debemos recurrir a buscar las fracciones equivalentes. Es decir, de cada una de las fracciones que intervienen en la suma, debemos buscar una fracción para que todas nos queden con el mismo denominador. Si observamos en el ejemplo, tenemos 1/2 más 3/4 más 5/3. Tanto el denominador de 2, 4 y 3, todos dentro de sus tablas poseen un número en común que es el 12. Entonces vamos a buscar la fracción equivalente cuyo denominador llegue a ser 12. En el caso de 1/2, vamos a multiplicar por 6 a 1/2 y obtenemos 6/12. En el caso del 3/4, vamos a multiplicar por 3 y obtenemos 9/12. Y en el caso del 5/3, multiplicamos por 4 y obtenemos la fracción equivalente que es 20/12. Como el denominador es 12 en las 3, mantenemos el mismo denominador y solamente nos dedicamos a sumar los numeradores. En este caso es 6 más 9, 15 más 20, 35. El resultado de esta operación va a ser 35/12. Lo mismo ocurre en el caso de la resta con distinto denominador. Buscamos la fracción equivalente de todas las fracciones que intervienen en la operación y una vez que obtenemos las fracciones equivalentes y todas tienen el mismo denominador, procedemos a hacer la resta, como en el caso del ejemplo. 78 menos 3 es 75. 75 menos 10 nos da 65. El resultado final de esta operación va a ser 65/12. Vamos a ver qué ocurre con la multiplicación. Recuerden que siempre decimos que la multiplicación se realiza en forma lineal. Esto significa que se multiplican los numeradores entre sí y, por otro lado, los denominadores entre sí. Si miramos el ejemplo, tenemos 4/5 por 1/8 por 2/3. Vamos a multiplicar solamente los numeradores. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Ahora es el turno de los denominadores. 5 por 8, 40. 40 por 3 nos da 120. Si observan en el ejemplo, nos queda como resultado 8 120. La seño ahí ya aprovechó y lo simplificó. Y nos queda una fracción irreducible de 1/15. En la división, recuerden que siempre hay una operación de multiplicación que está encubierta, ¿sí?
Y siempre que vemos el símbolo de división, significa que en realidad vamos a estar multiplicando. Pero no lo hacemos en forma lineal como en la operación de multiplicación, sino que lo realizamos en forma cruzada, en forma de X. Esto significa que vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Como vemos en el ejemplo, tenemos 3 cuartos dividido 5 tercios. Multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda. 3 por 3 es 9. Ese resultado de 9 lo ponemos arriba en el lugar del numerador. Ahora vamos a comenzar con el denominador de la primera fracción. 4 por 5, 20. Ese resultado va a ser el denominador de nuestro resultado final. Ahora es momento de recordar los tipos y clasificación de fracciones. ¿Sí? Esto ya lo vimos en cuarto grado, así que lo estamos recordando. Nosotros tenemos 3 clasificaciones dentro de las fracciones. Unas son las propias, después encontramos las impropias y por otro lado las aparentes. Vamos a ver cuáles eran cada una de ellas. Las fracciones propias son aquellas fracciones en donde no se utiliza la totalidad de un entero, ¿sí? Es decir, que siempre nos va a sobrar algo del entero. Para darnos cuenta a simple vista, podemos observar que el numerador siempre es un número menor que el del denominador. Y si nosotros realizamos la división, como indica la fracción 7 dividido 8, obtenemos como resultado 0,875. 0,875 es un número menor que 1. Es tiempo de recordar las fracciones impropias. Estas fracciones son las que completan a uno o más enteros y dejan una partecita incompleta de algún entero que interviene en la operación. Si la miramos a simple vista, nos vamos a dar cuenta que el numerador siempre es un número mayor que el denominador. Si nosotros dividimos 11 dividido 8, vamos a obtener 1,375. 1,375 es mayor que 1. Por eso decimos que esta fracción es impropia. Ocupa más de un entero. Es momento ahora de recordar a las fracciones aparentes. Las fracciones aparentes, como su nombre lo indican, aparentan ser una fracción, pero en realidad estamos hablando de enteros. Siempre que el número del numerador y el denominador sean exactamente iguales, estamos hablando de una fracción aparente. En este caso, en el ejemplo, tenemos 8 octavos. Tomamos 8 partes de 8 en la que cortamos el entero. Es decir, utilizamos todo el entero. Pero esta no es la única manera que puede aparecer una fracción aparente. También puede aparecer como 16 octavos. Es decir, que tenemos que dibujar 2 círculos de 8 partes cada uno y vamos a pintarlos a los 2 círculos completos. En ese caso estamos hablando de 2 enteros. Siempre que nos quede conformado números enteros y escrito como fracción, hablamos de fracciones aparentes. Es momento de trabajar con los números mixtos. Esos números están formados por un entero y una fracción. Como podemos observar en el ejemplo, este número mixto es 2 3/4. 2 enteros, 3/4 que representan a la fracción. Vamos a ver algunos ejemplos de números mixtos. En el primer ejemplo nos encontramos con 11 octavos. Tenemos 2 cuadrados dibujados, divididos en 8 partes iguales. En el primero, todas sus partes están pintadas y en el segundo cuadrado solamente pintamos 3
para completar las 11 partes que nos indica la fracción. En este caso podemos observar que tenemos uno de los cuadrados totalmente pintados. Entonces ese nos va a representar el entero dentro del número mixto. Y después tenemos 3 partes más de 8 en total. Entonces esa fracción de 11 octavos representa en números mixtos a 1, 3 octavos, un entero y 3 octavos que quedan pintados. En el segundo ejemplo tenemos la fracción 9 cuartos. Si lo dibujamos y lo pintamos como está en el ejemplo, tenemos 3 rectángulos divididos en 4 partes iguales, como indica el denominador de la fracción, de los cuales pintamos el primero son 4 partes, con el segundo son 8 partes, y dibujamos un tercero y solamente pintamos una de sus partes. La fracción de 9 cuartos nos representa 2 enteros y un cuarto. Por último, en el tercer ejemplo, también podemos observar que 10 sextos se nos va a convertir a un número mixto que es un entero y 4 sextos. Vamos a ver cómo podemos hacer un pasaje de un número mixto a una fracción, ¿sí? Sin tener que realizar el gráfico de estar representando la fracción para poder darnos cuenta como vimos en el ejemplo anterior. Nosotros tenemos acá en el ejemplo que está en grande 8 enteros, 2 novenos. ¿Y cómo vamos a convertirlo en una fracción? O sea, salir del número mixto para que vuelva a ser una fracción. Y va a ser de la siguiente forma. Se multiplica el denominador de la fracción por el número entero y después a ese resultado le vamos a sumar el numerador de la fracción. Es decir, en este caso vamos a hacer 9 por 8, 72, más 2 que está en el numerador es igual a 74. El denominador de la fracción va a ser el mismo que está en el número mixto, el 9. Entonces, 8 enteros, 2 novenos es igual a 74 novenos. Volvemos a repetir la metodología del pase de número mixto a fracción con el primer ejemplo que está un poquito más chiquito en tamaño. 3 enteros, 1 sexto. Para hacer el pasaje hacemos 6 por 3, me da 18, le sumo 1 del numerador y como resultado me da 19. Y el denominador de la fracción, es decir, la parte de abajo, va a ser el mismo que tiene el número mixto. De esta manera podemos pasar de un número mixto a una fracción. Vamos a ver aquí otros ejemplos. 9 enteros, 1 medio. 9 por 2 es 18, más 1 del numerador es 19. Me queda como resultado 19 medios. Si miramos el ejemplo de al lado, es 8 enteros, 3 cuartos. Hacemos 4 por 8, 32, más 3, 35. El resultado en fracción es 35 cuartos. Si miramos el ejemplo que está debajo del 9, 1 medio, tenemos 4, 1 octavo. Hacemos 4 por 8, 32, más 1, 33. Como resultado me quedan 33 octavos. Y así podemos seguir observando el resto de los ejemplos, que esa es la metodología que realizamos para poder pasar de un número mixto a una fracción, multiplicando el denominador por el número entero y le sumamos el numerador de la fracción. Vamos a ver qué pasa cuando es al revés. Cuando yo de una fracción tengo que pasar a un número mixto. En este caso tenemos que recurrir a la división, a ese cálculo que tanto estuvimos trabajando. Siempre las fracciones nos representan una división. Entonces, en este caso, vamos a dedicarnos a dividir únicamente. Si observamos el ejemplo, dice 14 quintos. Entonces, vamos a realizar esa división. 14 dividido 5.
En este caso, obtenemos un cociente de 2 y un resto de 4. ¿Y cómo vamos a representarlo como una fracción? Siempre el cociente, que en este caso es el 2, me va a representar los enteros. El numerador va a ser lo que nos quede en el resto. En este caso es el 4. Y el denominador de la fracción va a ser mi divisor, que es el mismo que figura como denominador en la fracción por la cual partimos. Entonces, 14 quintos es igual a 2 enteros, 4 quintos. Miremos otros ejemplos. Tenemos 14 cuartos y lo tenemos que pasar a un número mixto. 14 dividido 4 obtenemos como cociente 3 y como resto 2. Entonces, vamos a tener 3 enteros, que es el número que nos quedó en el cociente, el 2, que es el resto, pasa como numerador, y el 4 es el mismo denominador que tenemos en la fracción inicial. En el segundo ejemplo tenemos 28 quintos. 28 dividido 5 obtenemos como cociente 5. Ese 5 representa los 5 enteros. Y en el resto nos queda 3. Entonces ese 3 va a ser nuestro numerador de la fracción. Es momento de trabajar ahora con las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador al 10 o alguna de sus potencias. Las fracciones se leen de acuerdo con el denominador que tiene cada una. Por ejemplo, 1 sobre 10 decimos que es un décimo. 1 sobre 100 decimos que se llama un centésimo. 1 sobre 1000 es un milésimo. 1 sobre 10.000 es un 10 milésimo. De esta manera, nombramos a las fracciones decimales. ¿Cómo pasamos de una fracción decimal a un número decimal? La fracción decimal se puede escribir como un número decimal, es decir, utilizando comas. Para ello, se escribe el numerador de la fracción y se separan de derecha hacia izquierda tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador de la fracción. Miremos el ejemplo. En la primera fracción tenemos 324 décimos. Copiamos el 324 tal cual y comenzando desde el último número que escribimos, que en este caso es el 4, vamos a desplazar la coma hacia la izquierda la cantidad de espacios según los ceros que tenemos en el denominador. En este caso tenemos un 0 del número 10. Entonces la coma se va a desplazar hacia la izquierda solamente un lugar. Obtenemos como resultado 32,4. Si observamos el segundo ejemplo, dice 765 centésimos. Copiamos el 765 y detrás del número 5 comienzo a correrme hacia la izquierda la cantidad de espacios según la cantidad de ceros que tiene nuestro denominador. En este caso, el 100 tiene 2 ceros. Entonces, nos vamos a correr hacia la izquierda 2 lugares. Corremos el espacio del 5, el espacio del 6 y ahí colocamos la coma. Miremos este ejemplo. Es de manera inversa a lo que veníamos trabajando. Tenemos 5,4. Si unimos el 5 y el 4 desplazando la coma, obtenemos 54 décimos. En el segundo ejemplo tenemos 2,384.
colocamos el número completo en el numerador y debajo acompañamos al 1 con la cantidad de ceros según los espacios que tenemos detrás de la coma. En este caso tenemos 3 espacios, el del 3, el 8 y el 4. Entonces colocamos el número 1 acompañado de 3 ceros. Bueno chicos, espero que les haya servido esta breve explicación para realizar sus actividades. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.